Bienvenidos a este nuevo videotaller que corresponde a una serie de seminarios que hemos estado, que hemos estado dando en línea. Van unidos en al menos lo que su servidor está manejando, el enfoque que estamos dando. Van muy unidos los temas porque tienen que ver con violencia, tienen que ver con discriminación, tienen que ver con términos que son muy repetitivos en mis ponencias, equidad, igualdad, pero sobre todo con clima laboral no tenemos que dejar de lado ni perder de vista que a donde nos estamos enfocando al adquirir todos estos conocimientos y toda la teoría es hacia que nosotros podamos tener una mucho mejor comprensión de cómo mejorar el clima laboral, toda vez que identificamos cuáles son los procesos que tal vez involuntariamente nos van llevando hacia la permisión o hacia las prácticas discriminatorias, desiguales, violentas, ¿verdad? Y que muchas veces, y es la idea de la capacitación, es que nosotros a través del conocimiento podamos librarnos de las vendas del oscurantismo, por una cuestión muy sencilla. Aunque es teórico, no estamos hablando de cosas que no son reales. Los talleres son teóricos, desde luego, son académicos, son técnicos, pero están muy enfocados a la realidad de lo que nos está sucediendo en nuestro país, en nuestra casa, en nuestra institución laboral. Nosotros no estamos gozando con el machismo, no estamos gozando con la discriminación, no estamos gozando con la violencia, no estamos gozando con el maltrato a las demás personas, lo estamos padeciendo directamente sobre su persona y sobre su dignidad, las personas que son objeto de la falta de equidad, del no acceso a sus derechos humanos, de la discriminación, del no acceso a un desarrollo pleno de sus facultades por falta de oportunidades y mayormente nosotros tenemos que salir del sistema de comodidad de toda la generalidad que dicen el gobierno es el que promueve, el gobierno es el que nos maltrata, por el gobierno estamos así, porque no, entonces no vamos a generar un cambio. La violencia, la falta de oportunidades, el maltrato está sucediendo en nuestra casa, está sucediendo en todos los procesos de los lugares que más amamos, más íntimos para nosotros. Nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra escuela, nuestros centros laborales. Allí están sucediendo todos estos factores de los cuales nosotros hemos enumerado poco a poco. Abundando en este tema, el videotaller del día de hoy se llama la heteronormatividad o la heteronorma como instrumento auxiliar del patriarcado. Y este punto más fino al que hemos llegado con palabras que ya no son de tan sencillo manejo, como equidad, como igualdad, como violencia, aquí ya estamos hablando de un contexto poquito más complicado porque estamos hablando de una ideología, estamos hablando de estos conceptos que se han desarrollado para explicar algunos de los problemas más graves que tenemos. Soy el maestro Juan Carlos Silva Hernández. Quiero invitarlos en esta ocasión a que tomemos este videotaller, al igual que lo hemos hecho con los anteriores, desde un enfoque bien responsable, bien serio, porque aquí se dicen sin ningún atavismo las definiciones que luego nos van costando trabajo por allí, que mejor queremos deshacernos de ellas o que nos resultan incómodas, pero nos damos cuenta que no hemos logrado abatir los problemas, los grandes problemas que tenemos en México por falta de entendimiento de algunos conceptos. Nos lleva muchas veces hacia el odio extremo. Y México, pues comprobadamente, es un país en el que se ejerce mucho, en el que se practica mucho la discriminación y llegamos a grados más altos, más elevados de un odio irracional
por lo que no se parece a nosotros. Yo les quiero comentar, por ejemplo, y ustedes saben bien, todos los países han sido conquistados en algún momento, en algún tiempo determinado. Los imperios casi lograron conquistar todos los países, así que fueron las culturas exterminadas en algunos casos, en otros casos pues hubo una mezcolanza entre las tribus originarias de algún lado con los conquistadores de donde hayan venido, de Europa, de Asia, ¿verdad? Y entonces esa mezcolanza genera eh, pues mestizaje. En ese mestizaje empiezan a suceder todas estas discriminaciones, todos estos fenómenos en donde yo ya por tu pura apariencia, ya voy mirando como que, ¿verdad? Como que no eres de raza pura y manejan términos así para en el sentido opuesto, tener odio contra una raza. Se odia a una raza porque es de otro color, porque no corresponde, porque identifico que no tiene las características estéticas, antropométricas y demás que yo considero que son las idóneas, las correctas, o que esa raza es la que dominó sobre aquella otra. Y entonces, por ese motivo, comienza la discriminación. En México, pues imagínense, en la zona norte, en las playas, en la zona sur, en la zona centro, tan grande que es el país, y tuvimos en momentos diferentes de nuestra historia, pues por diferentes lugares de nuestra geográficos, llegaban diferentes exploradores. Entonces tenemos en algunos puertos que eran italianos, franceses, norteamericanos, españoles, musulmanes. ¿Quién no llegó a México finalmente? Es un país multicultural, pluricultural, ¿sí? Y nosotros parece que no hemos acabado en 200 años, no hemos acabado de aceptar las diferencias, que hay muchas en un territorio tan grande. Nosotros en nuestro país tenemos contenidos como a más de 20 países de Europa por el tamaño que tenemos nosotros. Nosotros somos del tamaño más grande que Europa, el puro país México. Entonces, desde luego que hay diversidad, desde luego que no nos miramos diferentes los del centro con los del norte, pero esto nos ha hecho mucho daño, nos sigue haciendo daño, origina estas aversiones, originan falta de oportunidades, origina indignación, origina una serie de emociones que no están correctas. Entrando en materia, vamos a explicar directamente a qué se refiere la heteronorma, para desglosar las palabras y entender a qué nos referimos con la heteronorma. Norma ya viene de normalizar algo, norma viene de disciplinar algo, de moldear algo, es una norma, va a encajar allí. ¿Quién hace la norma? Los ganadores, los poderosos. ¿Quién hace la norma? Los que están en el poder, las personas que en ese momento van a aceptar por bueno un fenómeno, una serie de procesos. Lo que es lo hetero. Hetero pues es lo diferente, es lo otro, es la otredad. Hetero es distinto. Y entonces, heteronorma se va a referir principalmente a lo heterosexual y a lo normado. ¿Y qué es lo heterosexual? Heterosexual se refiere al gusto de un género por otro, al gusto más directamente, al gusto de la mujer por el hombre y del hombre por la mujer. Y estos dos, este binomio que históricamente, pero no históricamente desde toda la historia del hombre, no, tiene 10.000 años la historia del hombre y ha pasado por muchas etapas, en donde no siempre hubo dos sexos, hubo más sexos, hubo tres sexos, había un tercer sexo. En un momento dado era aceptada, completamente aceptada y bien vista, incluso jerárquicamente, la homosexualidad, que es contrario a heterosexualidad. La homosexualidad era un factor de jerarquía mayor.
podían acceder al gusto por el mismo sexo, por el mismo género, solamente aquellas personas que tenían un rango alto socialmente muy cómodo, y esto era visto incluso como aspiracional, ¿sí? Entonces, históricamente las mujeres fueron pues reservadas a lo privado, fueron vistas incluso como males en el mundo, ¿no? Como que eran los males del mundo la mujer. Y entonces ha ido habiendo una transición. Lo que tú conoces ahora, lo que yo conozco, lo que estamos vivenciando ahorita, en este cambio transgeneracional que ha pasado, ahora ya se están, ¿verdad? Las generaciones ya se están transmitiendo esas nuevas ideas, esas nuevas maneras de pensar, que lo he venido diciendo, probablemente no se parecen a tu manera de pensar ni a mi forma de pensar. Pero esto no es un tema filosófico, sino un tema práctico, un tema administrativo, un tema laboral de adquisición de derechos, porque ha habido eso, ha habido la lucha de los derechos por el reconocimiento de las características de un ser humano. Esta lucha ha pasado diferentes momentos en la historia, en la, con la era económica en donde el esclavismo era la forma internacionalmente, imagínense, eran mercancía, valían menos los esclavos, valían menos que los animales, que los semovientes. Un semoviente era más apreciado, más cuidado que un ser humano, era un ser humano. Y sin embargo, en ese momento las características de esas personas los implicaban de inmediato como que eran producto de venta, producto de trasiego y de condiciones no humanas. Entonces cualquiera que me diga que el esclavismo ya desapareció, bueno, no. Esa forma que había antes con una cadena y con determinadas características que sería muy salvaje, a lo mejor ya no la vemos tan regularmente, pero hay otras formas de esclavismo moderno, en donde se está haciendo dócil a alguien, en donde se está dosificando dolor a alguien, medidas a alguien para que haga algo, para que trabaje para alguien, ¿verdad? La mendicidad forzada, por ejemplo, de muchos niños, de muchas personas de la tercera edad. Entonces hay esclavismo moderno. Pero bueno, estamos hablando de que en un primer momento era por el color, por la raza de estas personas, y entonces eran identificados, eran capturados, eran vendidos, comerciados hasta que morían. Su tiempo de su esperanza de vida era muy corta. Entonces, históricamente han habido algunas razas, han habido algunas comunidades que han sido completamente vulnerables al poder, a la norma, ¿no? Eh, he platicado en otros webinarios como la lucha histórica por la mujer, que antes pues no tenía derechos como ciudadano, no tenía ningún derecho como ciudadano, no era un ciudadano, era una pertenencia, parte de la pertenencia de la propiedad de un señor. Y no, entonces no nomás tenía una, tenía muchas, ¿no? Para su goce, su disfrute, para explotarla también. Entonces, eventualmente las mujeres fueron peleando por sus derechos, ganando derechos para poder tener acceso a ser reconocidas como un ciudadano, como un humano, ¿no? Y en un momento dado ya en la era moderna vemos que ya ganaron el acceso al voto, ganaron el acceso al sufragio, con lo que podían ahora ser parte de las decisiones de un país. Del voto que costó mucho trabajo a las mujeres, llegan después a las decisiones políticas, porque ahora ya pueden ser votadas también, ¿no? Entonces ahora ya una mujer puede eh, posicionarse en un puesto político y acceder a la toma de decisiones, sobre todo para ayudar que así debe ser la política, para un bien común, pues a ayudar a su propia comunidad, ¿no? Para ayudar a que las mujeres vayan logrando el empoderamiento. Y regresamos al tema de la heteronormatividad, en donde esta batalla entre hombres y mujeres, o de las mujeres por ganar derechos frente al hombre, el cual se va erguiendo como la figura de opresión, como
opresor del sexo opuesto y el que va determinando cómo deberían ser las cosas. Entonces los hombres en un estatus de privilegio, únicamente por el hecho de haber nacido hombres, y claro, luego de seguir la norma de lo que es un hombre. Naciste varón por tu sexo, pero aparte ahora por género y por rol social sigues la norma social. Y la norma social implica como la heteronorma, implica que vas a ser controlado, que vas a ser dirigido, que vas a ser normado, para que te comportes, para que pienses y para que sigas todas las reglas que socialmente son aceptadas y que no se hicieron democráticamente, no participaron todos, vamos a ver qué hacemos, no, las hicimos los hombres, las hemos hecho los hombres y va muy regimada a lo que nos conviene. Les pongo un poquito el ejemplo, es como las leyes. Históricamente las leyes son diseñadas para que a través de una malla, como si fuera una malla de pesca, no pasan todos los peces. Hay unos que no van a pasar y otros que sí van a pasar, es decir, van a ser capturados y otros no. En los casos que vemos en este sentido, pues es de los políticos, ¿no? La delincuencia de cuello blanco muchas veces pues, no sufre los mismos procesos con las mismas magnitudes ni tan rápido como una persona que no tiene acceso económico y que probablemente su delito fue menos grave y sin embargo de inmediato es dictado un auto de formal prisión, por ejemplo, una sentencia de inmediato, ¿no? En lo que el otro jamás va a pisar la cárcel. ¿Por qué? Cuando tú te lo preguntas, si es que lo haces, tendrías que hacerte esta otra pregunta. Entonces, ¿quién hizo las leyes? ¿Quién hizo las leyes que permiten eso una y otra vez? Que permiten que los delincuentes de cuello blanco, aunque luego afectan mucho más, hay una lesión social mucho más grande que en el caso de una persona pobre o sin acceso al recurso, ahí vemos una diferencia sustancial muy grande. Bueno, pues lo mismo pasa con la heteronorma, con las instituciones que nos van a educar y que nos van a decir cómo se hacen las cosas y cómo nosotros nos vamos a ver, cómo nos debemos sentir, cómo debemos actuar, cómo vamos a ser socialmente incluidos y socialmente bien vistos, o cómo es que podríamos ser despreciados, humillados, maltratados, invisibilizados, porque somos rebeldes, porque lo que estamos haciendo, porque lo que estamos pensando, porque como nos estamos vistiendo y comportando, se está saliendo de lo que dijeron que era normal. Bueno, pues esto es heteronorma, la norma en donde nosotros nos deberíamos unir o deberíamos formar binomios con el sexo opuesto. Entonces las mujeres en este sentido deberían buscar hombres y procrear con hombres, porque aparte es la función de la mujer. No es nada más estar con un hombre y ya lo ama y ya, parece que debe tener hijos con el hombre, parece que debe cuidar a los hijos, parece que tiene unas funciones muy específicas que no se me están ocurriendo a mí en este momento. Piensa un poco, por favor, de forma abierta en tus abuelos, en tus padres, en tu familia y allí cómo son las tradiciones, porque así les decimos, esas tradiciones culturales que nos dicen cómo somos los caballeros, cómo nos debemos comportar, que no tenemos que llorar, que debemos mantener una familia, que debemos ser fuertes, que está bien si tenemos varias mujeres, porque eso es un signo, ¿verdad?, de fertilidad y de fuerza. Y las mujeres en ese mismo sentido, pues una que tenga siquiera la idea con otra persona que no sea su marido, pues va a ser hasta lapidada, no por otros, por su misma familia muchas veces, lo que quiere decir que en la heteronorma sucede desde el mismo momento del nacimiento, por ejemplo, y entonces nace una persona con un sexo determinado, ya el médico ve qué sexo es, y si es que alcanzó a decirles a la pareja que iba a ser varón o que iba a ser mujer, ya tienen preparadas ahí la ropita
y una manta con un color determinado. No es un color sui generis, no es un color cualquiera. Regularmente va a ser un color asignado para la mujer y un color asignado para el hombre. Eso que es tan natural para nosotros no es así tan sencillo. Hay toda una industria. Ahora mismo te puedo hablar de los juguetes. Los juguetes son diseñados para hombres y para reforzar la idea de lo que es ser hombre. Mencioné algunos aspectos hace un momento: ser fuerte, ser creativo, estar en lo público, ¿verdad? Y entonces ahí están los juguetes para ellos, y ahí están los juguetes para ellas, que no se parecen, que son de otras formas, de otros tamaños, con otros colores, porque tienen otra utilidad. Te estoy hablando de un juguete que es una cocinita, una planchita, una lavadora y demás. Implica bien el rol que la mujer debería jugar en la sociedad, y lo va a practicar en forma de juego desde la infancia. Y sin que ella se dé cuenta ya la están vistiendo de una manera que ella no eligió. Pues desde luego un niño sin conciencia plena todavía, pues ni siquiera se puede vestir solo. Entonces, ¿esto quién lo elige? ¿Qué es lo que se va a poner? ¿Qué es lo que le va a gustar? Eventualmente todo el entorno de esa persona son los que van a decidir cómo va a ser su apariencia y su conducta en su vida futura. Y esto va a determinar muchas veces el rol de género de la persona, la identidad de género de la persona. Rol de género: bueno, pues yo qué hago con la apariencia que tengo, qué me toca hacer, cuáles son los trabajos para mí que hay por tener este género, por practicar este género, cuáles son los trabajos para mí. Y la identidad de género luego, parezco hombre, me siento como hombre, me identifico con ser fuerte, me identifico con ser el protector, con ser el proveedor, con ser el reproductor, o no me identifico con eso. Entonces, hablando de heteronorma, que es el tema que traemos, y cómo funciona como herramienta para el patriarcado, seguimos en esa línea. Entonces, la heteronorma va a ser todo este conjunto de características sociales que nos van a limitar, que nos van a poner bien, así cual el entorno de qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar y qué rol vamos a jugar. Dentro de allí, pues jerarquías también. El hombre más hombre, ¿no? El hombre más fuerte, el hombre más regañón, el hombre con más fortaleza, se va a distinguir de otros que tengan a lo mejor características que vamos a llamarle nosotros afeminados. Mira, no eres tan fuerte, mira, no procreas, mira, no, ¿verdad? Tú no te estás pareciendo a mí, entonces eres como afeminado. Y esas características hacen que pierdas un montón de terreno frente a oportunidades. Y todo esto que hacemos de manera automática y tradicional tiene que ver con lo que estoy diciendo, la heteronorma. La heteronorma es democrática en un momento dado porque tanto la llevan a cabo de forma subconsciente las personas pobres como las ricas. Ya lo traemos inculcado eso. Otro ejemplo que me viene como recuerdo es en algunas poblaciones donde cuando nace niña, eh, hay desde luego un alimento que hace la partera con la gallina, con un caldo de gallina, pues para el proceso del parto. Si es mujer, regularmente lo que va a consumir es el caldo, porque fue mujer, no necesita tanta energía. Si nace varón, aparte de que todo el pueblo se alegra, o toda la comunidad se alegra, porque consideran que es fuerza de trabajo, siendo que a veces las mujeres trabajan más en las regiones, en las regiones apartadas, en las comunidades apartadas, trabaja muchísimo la mujer, pero vamos considerando, no sé por qué, que el varón es la fuerza, que él va a proteger, que qué bueno que fue varón, y entonces cuando es varón a la mujer le van a dar la carne de gallina, no el caldo, le van a dar lo mejor, porque perdió más fuerzas, porque seguramente necesitó más fuerzas para lograr un varón. Esta cultura entonces
desde un inicio nos va diciendo que es lamentable que haya nacido una mujer. O que qué bueno que nació varón, porque entonces ahora la familia y el apellido, que es el otro mito, ¿no? Si es mujer se va a perder el apellido, ¿no? Y si es hombre el apellido va a continuar. Ahí hay un buen mito de análisis para entender por qué vamos prefiriendo que sea mejor hombre y no mujer. Así se empiezan a abrir las brechas, así se empiezan a abrir las brechas de género, hasta que en un momento dado capaz que se hacen ya inalcanzables y lo han hecho. Y ahora cómo alcanza un género al otro, una mujer a un hombre, pues les ha costado 30, 40 años y están en ruta, están en el camino consiguiendo más derechos, tratándose de empoderar. La heteronormatividad o la heteronorma entonces aporta contribuciones muy importantes a la masculinidad, al machismo, al patriarcado, que ahora explico el patriarcado. Pues el patriarcado es esta forma cultural, esta forma social, jerárquica, en donde el hombre va a tener pleno dominio sobre todos los familiares, sobre todos, sobre la distribución de los alimentos, sobre la distribución del afecto, sobre la distribución de oportunidades, sobre la distribución de afectos, de oportunidades, de acceso, ¿no? A ser dueños de un hombre, a ser dueño de su tierra, de su tiempo, de su cuerpo, a tener acceso al agua. Sí, cuando vemos que hay poca agua, poco acceso al agua, al estudio, a la comida, a la propiedad, de inmediato sabemos si hay poco acceso, ¿quién no va a accesar? ¿Quién no? La mujer. Si hay oportunidad de estudio, que vaya el hombre. Si hay que tomar agua, que la toma el hombre, así como lo estoy diciendo, ¿eh? Va a tener acceso a la salud, al agua, a las oportunidades con mucha más prioridad que una mujer, por las razones culturales que en ese momento, que en esa región, que en ese pueblo den por válidas. Y van a referirse a eso como su conjunto de tradiciones. Y van a decirte que eso es muy importante para ellos, que lo debes practicar y que lo debes entender para que tú lo puedas hacer. Entonces va a pasar de voz en voz, va a ser una transmisión de conocimiento muy concreto que deben tener hombres y mujeres para saber cómo van a actuar en esa comunidad y cómo podrían ser incluidos y bien vistos y cómo podrían ser completamente excluidos, invisibilizados y humillados. Cuando ya hablamos de la heteronorma, tenemos que saber que la familia, empecé explicando esto por niveles culturales tradicionales que vienen de décadas atrás, de siglos atrás. Pero luego me voy a la escuela por si nos quedan dudas y pensamos dónde más se aplica esto y no lo vemos, no lo alcanzamos a entender, pues en la escuela. En la escuela que me digas, desde luego desde el kindergarten hasta las universidades, vean ustedes cómo las manifestaciones modernas que han tenido muchos adolescentes los han llevado a la muerte en los estados de Guadalajara, en los estados norteños. Hemos tenido casos muy recientes de adolescentes, de personas muy jóvenes, que empezaron a explorar su sexualidad, su género, su identidad de género, ¿eh? Empezaron con todo esto que ahora lo vemos como un fenómeno y no fueron libres de expresarlo y de vivir en libertad estas formas, no fueron libres, fueron asesinados, han sido asesinados. Entonces, en un primer momento era con todo lo que fuera diferente a la heteronorma y a la homosexualidad era muy, muy vigilada, muy castigada. Bueno, en los manuales médicos psiquiátricos venía como una enfermedad, en el DSM-4, por ahí todavía DSM-3, no sé, venía designado como una enfermedad la homosexualidad. Entonces alguien si era homosexual, si prefería una pareja de su mismo, no del otro, porque es lo hetero, la otredad, otro, diferente, no, igual. Entonces si prefería a alguien eso, estaba diagnosticado como enfermo. Y si diagnosticas a alguien como enfermo,
quiere decir que lo puedes curar con un montón de métodos, ¿no? Psiquiátricos, psicológicos, farmacológicos o métodos salvajes, ¿no? Entonces, ahora no sucede así, no está catalogado como una enfermedad, sino como una orientación, lo que a ti te gusta, lo que tú prefieres. Y queremos promulgar que esto no tiene que ver con tus capacidades intelectuales, con tus capacidades que puedes tener para el acceso a un trabajo, para el acceso al desarrollo pleno tuyo y de tu familia y de tu país, ¿no? Podríamos enumerar un montón de personas consideradas que no eran heterosexuales, es decir, homosexuales, que hicieron grandes descubrimientos en la historia, que fueron grandes aportaciones a la humanidad. Entonces quiere decir que eso no está, desde luego, no guarda ninguna relación la capacidad humana con la orientación sexual. Pero luego entonces podemos no creer en esto y no estar de acuerdo y no estar conformes, que no es un problema. No, yo escucho mucho sobre la ideología de género y que la rechazan desde mandatarios internacionales, nacionales, cualquiera podemos estar en contra de esas nuevas formas de expresar las emociones de cada humano, podemos estar en contra, pero lo que sí debemos tener muy claro, porque es siempre llego al mismo lugar y lo repito, son las causas en donde nosotros ya podemos tener problemas legales porque somos ignorantes y no quisimos entender, y somos rígidos y no quisimos entender que se han ganado derechos. Punto. Tú no fuiste y los peleaste, o nadie que conozcas, pero históricamente las mujeres ganaron derechos. Y estos derechos que han ganado han provocado acciones afirmativas y una serie de estrategias políticas en donde ellas ya tienen una posición diferente. Y que cuando tú violentas de alguna manera eso, puedes caer en error, en un problema legal, en un problema administrativo, pero sobre todo en un problema de falta de sensibilidad, de falta de identificación, ¿verdad?, del otro. Y entonces, cuando vamos maltratando por ahí a una persona que ya ha ganado sus derechos, a una comunidad, hablo ahora de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual, intergénero, y otras letras que todavía se me va de repente, que hacen referencia a diferentes características de estas personas y que quieren ser tratados con respeto. Entonces, yo puedo decir que voy o no voy con esas ideas, pero sí o sí voy a tener que respetar, con independencia de lo que yo piense, voy a tener que respetar los espacios donde estas personas se desempeñan, las capacidades que pueden tener, que pueden estar sobre las mías, ¿no? Las capacidades pueden ser mayores si tienen acceso a un puesto o no. Y de esto va la presentación. Cuando la heteronorma y el patriarcado han hecho un bloque, ¿verdad? La heteronorma son todos estos instrumentos, todas estas prácticas hereditarias, la heteronorma es toda esta disciplina. Y el patriarcado, bueno, pues es este sistema en donde se privilegia, como si fuera una clase social, en donde se privilegia como si fuéramos los dueños del mundo, las prácticas misóginas, las prácticas en donde abiertamente se va a no permitir el acceso de las personas a algunos derechos, a algunos servicios. Y entonces eso es en lo que nosotros debemos ser cuidadosos, en donde debemos ser sensibles y entender un poquito. Aquí no nos hemos reservado para hablar abiertamente de estos temas que son técnicos, que no tienen que ver con lo que yo pienso y que tampoco tienen que ver con lo que tú piensas, sino de lo que pasa en el mundo actualmente y las tendencias cada vez mayores a que las personas con otro tipo de orientación sexual, con otro tipo de género, que tienen otras costumbres, que se visten de otra manera, que tienen otra apariencia y sin embargo quieren ser parte, como debe ser, del goce y disfrute de todos sus derechos humanos, porque no tiene que ver lo que hacen con lo que piensan, con lo que sienten. Las capacidades debemos dividirlas y debemos entender que tan grave es discriminar a alguien porque tiene otro color de piel, como que porque habla en otra lengua, como porque tiene
orientación, otros gustos, otras preferencias, por su condición social, por su condición económica, por estar enfermo, ¿verdad? Por tener alguna discapacidad, por ser mayor pues, persona de la tercera edad, por ser inmigrante, por pertenecer a una comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual, intergénero. Y entonces todas estas manifestaciones de odio, porque ya no es solo la homofobia, sino el odio a todo lo que no se parece a mí. Finalmente, ya lo repito, ¿no? Cada vez más. Entonces vamos cuidando esa parte y vamos entendiéndola. En el taller voy a ir explicando cómo se dan estas manifestaciones para que veamos si podemos aprender al respecto, vigilar y esto nos va a hacer actuar de otra manera. El conocimiento nos cambia, no nos acerca a otra ideología. No porque yo sepa de ingeniería me hago ingeniero, así como no por tener conocimientos de lo que son estas comunidades y existen, quiere decir que yo me identifico con ello y que entonces ya voy ¿verdad? Voy a transgredir lo que yo mismo he sido porque ya me identifiqué. Entonces voy a transitar para allá y ya me vuelvo parte de... Ese miedo es irracional y es parte de lo que luego se explica, por qué tenemos odio, porque tenemos miedo. El odio viene del miedo, sobre todo el irracional. Entonces, pues bienvenidos. Espero que sea muy reflexivo lo que ya he comentado y que luego les haga mucho sentido todas las explicaciones que vamos a estar dando. Son sencillas, en un lenguaje muy abierto. Espero que se identifiquen con muchas de ellas y que las intentemos ir eliminando de nuestra vida. El conocimiento nos va a hacer libres. Continuamos con los indicadores, ¿no? Donde podemos nosotros reflexionar claramente que nos están heteronormando. Si antes no lo habíamos hecho, si antes no los habíamos desagregado de esta manera, por considerarlos parte de las reglas, por considerarlos como protocolos ya establecidos de los lugares donde nosotros vamos, donde nosotros crecimos, donde nosotros nos formamos, como lo que somos ahora, en cualquier clase que nos distingamos como hombres, como mujeres, ¿verdad? Con nuestras preferencias, con nuestros gustos. Pero vamos a reflexionar un poco en dónde los encontramos. A manera, yo no quiero hacer una crítica que nos lleve a un punto rebelde, es una reflexión para que nosotros podamos entender en dónde vemos esto en nuestra cultura moderna, ¿no? Y si ya había mencionado yo en un primer momento nuestro propio hogar como una institución total en donde nos van a heteronormar de acuerdo a esa cultura que heredaron nuestros propios ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, no acaba ahí la labor social de la heteronorma, no acaba ahí la construcción de la persona, continúa en los centros escolares. En los centros escolares, antes, en otros tiempos, una persona que era homosexual y descubierta como tal, con estas características, con estas manifestaciones, que se hacía novias, era expulsada de la escuela. Si se descubría este tipo de actitudes, de comportamiento, de preferencias dentro de la escuela, perfectamente se separaba al alumno del colegio, cuando no se daban cuenta de inicio, porque si no, no era ni aceptado. Muchos muertos hubo entre la sociedad cuando dentro de la propia familia se descubría al varón con estas características, ¿no? Por ahí una canción se hizo popular, una canción tropical que habla sobre el tipo de nombre de Simón, este sujeto que eventualmente parece que se hace transexual, ¿no? Y el papá prefiere verlo muerto, se desentiende de él. Esta manifestación cultural de esa canción es una representación de las reacciones sociales de vigilancia que se encargan de que las cosas vayan con una regla, que vayan en un sentido.
no hay policías encargados de buscar homosexuales o personas con una orientación distinta a la que se considere normal, supuestamente, ¿no? Los policías nos convertimos toda la ciudad, toda la sociedad, vamos vigilando que el sujeto no se vaya a salir de los comportamientos que le corresponden, porque así se introyecta el comportamiento que te corresponde. Y entonces dos varones de corta edad que no tengan todavía este prejuicio y tengan una demostración afectiva, van a llamar la atención muchas veces de la familia, van a llamar la atención y al varón no se le va a permitir determinadas conductas, al igual que no se le van a permitir a las mujeres. Mayormente en el varón se espera que sea violento y es aceptado socialmente que sea violento porque corresponde a una reacción que se espera. En lo que la mujer, la reacción que queremos, la actitud es de docilidad, de fragilidad, de obediencia, ¿no? Y entonces esto empieza a refinarse más en la escuela, se empieza a hacer más fino, porque desde que se les solicita tal tipo de vestimenta, no se les está preguntando, se les está imponiendo un tipo de vestimenta donde se identifiquen bien varones de mujeres. En otros tiempos hasta se separaban, ¿no? Había escuelas para señoritas y escuelas para hombres. En este sentido, dentro de la misma escuela, el profesor, pues ya no, como en otros tiempos, por los derechos que hemos indicado que se han ganado y el cuidado que se debe tener, ¿no?, de las autoridades ante el respeto al derecho, a los derechos humanos de las personas y sobre todo esta comunidad tan vulnerable que son los niños, ¿no? Los propios profesores lo saben y ahora deben ser cuidadosos, pero los mismos niños se encargan de vigilar a sus compañeros, a sus demás compañeros. Y ante una alerta de un niño que se está comportando de una manera no apropiada, y fíjense ustedes, a veces apenas hablan los niños, son muy pequeños, y ya van entendiendo bien cuál es el régimen disciplinario de un varón, por ejemplo, o de una mujer. Tan es así que cuando detectan otro varón que no está haciendo las cosas como todo el mundo dice, lo van a señalar, lo van a acusar. Ellos mismos lo van a controlar. A veces en presencia del maestro, a veces no. Recordemos que los tiempos libres de los niños ocurren muchos controles entre ellos, igualito que en una cárcel, por ejemplo. Ahí la máxima autoridad va a ser el director y luego los custodios. Bueno, en la escuela va a haber algo muy parecido a eso y cuando ante los ojos a veces miopes de la dirección o a veces de los profesores, los alumnos tienen jerarquías, tienen sus propios controles y se van a controlar de acuerdo a esto. Desde muy pequeños tienen manifestaciones, les llama la atención el sexo contrario. Lo que pareciera estar bien, también eso se tiene que normar, también eso les asusta. En general no hay una educación sexual prolija en nuestro país desde los periodos tempranos. No hablamos de los órganos sexuales, no hablamos de, las palabras nos cuestan trabajo. Tan es así que yo en este discurso les decía, tomémoslo con seriedad porque regularmente no está en nuestro lenguaje común y creemos que esos temas son para especialistas o son para otros, para temas muy específicos, para enfermos, para los que son de esa comunidad, para los que tienen ese problema. No, no es un problema, es un fenómeno social que está presente en todos los países, que está presente en esta globalización, en donde las conductas se desagregan cada vez más, haciendo que la heteronormatividad de repente entre en conflicto, porque ahora, bueno, la ideología de género viene fuerte y bueno, estamos hablando de los controles en la escuela porque lo que me interesa establecer es cómo pasan de las escuelas y luego se van a las universidades y terminan en los centros laborales. Y cuando nos damos cuenta o reflexionamos toda la carrera que traemos de estas prácticas, en donde vamos a señalar al otro que está haciendo las cosas, quién sabe por qué, ha de estar enfermo, la está haciendo de otra manera, contrario a lo que nos dijeron que como nos teníamos que comportar, y entre los mismos niños usan este vocabulario típico en las escuelas, ¿no? Corres como vieja, pareces vieja, lloras como vieja, joto, maricón, ¿no?
a un niño que tiene algunos rasgos a veces de debilidad, algún niño que no corresponde con otro varón que le fue muy introyectada la fuerza y la violencia como un principio fundamental que lo construye como hombre y que va a ser mejor, de mejor categoría que otro que no tiene tanta fuerza y que no usa tanto la violencia. Y hasta se les va a justificar. Dicen, los niños son más pesados, se llevan así, pues son prácticas que vamos promoviendo y luego permitiendo. En lo que a las niñas se les dice, no te ensucies, no abras las piernas, ¿sí? Tienes que jugar con tales cosas, con cuáles cosas, tú no salgas, corres más peligro. Bueno, ahorita todos corremos mucho peligro, pero estoy hablando de lo que regularmente pasa en la casa y luego pasa en el colegio. Solemos no detectarlo, pero sí, hagan memoria y ustedes saben que todos esos controles existen en el colegio. Decía yo, entonces, la misma sociedad se va convirtiendo, como diría Michel Foucault, en el panóptico, el gran ojo, que todo lo ve, que todo lo vigila y que todo lo controla. Cuando ya funcionó el control social, cuando ya funcionó perfectamente, es cuando ya no necesitamos autoridad que nos diga cómo hacer las cosas. Es cuando ya los controles los ejercemos nosotros mismos. Es mucho más efectivo, porque al lado de nosotros vivimos en sociedad y siempre hay otro que nos va a decir lo que estamos haciendo mal, lo que estamos haciendo mal considerado en ese momento, en esa realidad social. De eso va la heteronorma. Es un conjunto de características culturales y sociales que intentan disciplinar a los sujetos, que intentan, ¿verdad?, que haya una sociedad eh, que políticamente y socialmente y culturalmente y religiosamente tenga los valores similares. ¿Por qué? Porque esto permite una hegemonía, porque esto permite que una sociedad sea muy parejita, que esté muy derecha, que sea dócil. También lo decía mucho con los cuerpos dóciles, en tanto que los sujetos que se van saliendo de estos controles van siendo castigados. Primero, desde luego, ¿no? Primero con el desprecio social. En nuestro país hay muchos casos en donde se les hostiga hasta que ahora ya no un maestro, el director no los puede sacar de la escuela, pero se les va hostigando y se van permitiendo estos hostigamientos, cosa que el alumno ha llegado al suicidio o ha llegado a él mismo salirse, ya no ir a la escuela por este tipo de presiones. Trasládenlo luego a la oficina. Es común también en las oficinas que van a acceder al puesto, que van a acceder a los privilegios de determinado categoría de personas, mientras otros van a ser discriminados por sus preferencias, por su apariencia, por sus prácticas, por no parecerse a lo que nosotros consideramos correcto. Y el patriarcado, pues es este sistema que usa la heteronorma para su conveniencia. Tanto es hasta dónde escala el tema y cómo podemos demostrar que no estamos teorizando, que estamos hablando de una realidad, escala hasta los ámbitos políticos. Entonces también se politiza el género y el sexo. Y las personas vean las mayorías que están en el poder, quiénes mandan, quiénes están. Y cómo ahora a través de intentar eh, meterle la mano a la brecha de género, a los rezagos y empezar a disminuirlos para que haya más gente con acceso, empiezan con estas llamadas cuotas de género, ¿no? Entonces dicen, vas a dejar tantos lugares para personas, para mujeres, tantos lugares para personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual. Vas a dejar tantos lugares. Y se hace así como cuota para cumplir con la ley o para que dar a entender a la sociedad que estamos siendo tolerantes, que estamos siendo, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos a manera de cuota, como nada más siguiendo la ley, nos empezamos a olvidar otra vez que no se trata de eso, que se trata de una sensibilización que nosotros tengamos y podamos comprender por qué están sucediendo esas cosas, con independencia de nuestra propia ideología, con independencia de nuestras propias preferencias, a través del estudio académico podamos entender cuál ha sido la evolución de esas otras formas de pensamiento, de esas otras formas de expresión, y no caigamos en problema
y estemos enterados que los derechos humanos es la tendencia, no la ideología y no esta parte de la moda, de por qué estamos hablando de esto. No, no, negativo es los derechos humanos y todo lo que eso implica. Entonces, cada que tengamos duda de por qué debemos ser tolerantes, de por qué debemos no bloquear los derechos de ninguna persona, no estamos hablando de ideas de alguien, ni de modas, ni de luchas feministas, ni de nada. Estamos hablando de derechos humanos.